Quiero compartir con todos ustedes un mensaje que yo he titulado 5 herramientas espirituales o 5 herramientas en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios. Y bueno, a lo mejor usted ya ha escuchado algún mensaje en relación a esto, pero yo quiero puntualizar y quiero fomentar un poquito más este punto en relación a su vida espiritual, su vida con el Señor, que día a día y paso a paso es importante y es necesario que podamos constatar la victoria que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Ahora bien, para fin de poder decir, poder experimentar y poder exclamar usted y yo que somos victoriosos, pues tenemos que pasar por medio de ¿qué? De una prueba, efectivamente. Usted no puede decir, yo ya llegué a sexto si no ha pasado por el quinto. Y resulta que en el quinto es donde está la prueba. ¿Cuánto les dan gracias a Dios por la prueba? Bueno, si no fuera por las pruebas, usted no estaría en este lugar. ¿Verdad que sí? Ahora bien, vamos a abrir la Biblia en 1 Samuel capítulo 17. Un pasaje muy conocido por nosotros. Sí. Capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 1 al 17. Es un pasaje largo. Cuando lo tenga en la vista, dígame, ya lo tengo. No. Fíjese lo que le dije. Cuando tenga el pasaje en la vista, dígame, ya lo tengo. Ándele, mire, esa es obediencia. El Señor lo está probando. Dice así la Escritura: los filisteos juntaron sus ejércitos, ¿para qué? Para la guerra. Mire, note usted el preámbulo aquí. El contexto es que en definitiva, el enemigo para lo único que se junta, para lo único que se reúne es para hacer guerra. Y aquí está el enemigo, entonces se junta para hacer guerra. Y después dice, y se congregaron en Soco. Era una región ahí, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado. Y en el valle, había un valle entre ellos. Verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, esto quiere decir un guerrero, un príncipe, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía, fíjese lo que traía, vaya anotando y vaya contando las cosas que traía él puestas para ir a la batalla. Traía un casco, vaya subrayándolo, un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza 600 ciclos de hierro. Mire, yo quiero aquí hacer una mención de estas 5 cosas. Son 5 herramientas que el enemigo traía puesta, en este caso el gigante Goliat. 5 cosas. Número 1, si usted se fija, aquí predomina una palabra. La palabra es la palabra bronce. Los filisteos, ellos eran por naturaleza un pueblo guerrero, bélico, pero ellos comenzaron a forjar todas las armas de bronce.
Ellos fueron los primeros que comenzaron a usar este elemento en sus batallas, en sus guerras. De manera que cuando se enfrentaban contra sus enemigos, pues ellos se consideraban delante de sus enemigos como un imperio y un pueblo muy poderoso. ¿Por qué? Porque al enfrentarse un pueblo contra ellos, se encontraban enfrente del bronce. Si usted se fija, aquí fue los inicios justamente de la época de la era de bronce. Usted puede leer eso en la, ¿cómo se dice? En la historia universal, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta cómo en esta época comenzó a dar auge, y de los que comenzaron a darle auge fue justamente el pueblo de los filisteos. Un pueblo que en su momento Dios había dicho: cuando entres en la tierra prometida es necesario que tú expulses a todos los moradores de esa tierra. Pero como el pueblo de Israel no obedeció del todo el mandamiento de Dios, es que hasta el día de hoy está la piedrita en su zapato causándoles muchos estragos, ¿sí o no? Ahora bien, en esta época, por haberlos dejado ahí, entonces este pueblo comenzó a hacerse cada vez más poderoso, de manera que este hombre Goliat, en su atuendo, en su vestimenta de guerra, tenía 5 cosas, 5 herramientas que él tomó para atemorizar al pueblo de Israel, para atemorizar a sus enemigos. Número 1, traía un casco de bronce. El casco servía para proteger todo lo que era el cráneo y la cabeza del individuo. Imagínese usted de qué tamaño era el casco. Pues si este era un gigante, ¿verdad? Usted lo agarraría ahora como olla de pozole. Ahora, haga de cuenta, como un traje bélico de guerra impenetrable. No había un solo espacio ahí en el cual el enemigo decía: pues ¿en dónde voy a llegarle? Si quiero ir en contra de su cabeza, pues se encontraba ahí con el casco de bronce fuerte. Y después dice una cota de malla. Esta cota cubría el pecho. Era una cota flexible de tal manera que el guerrero podía moverse con facilidad, pero era muy pesada. Le venían los golpes de las espadas, de las flechas, y le rebotaban porque era de bronce. Después dice aquí, tenía grebas de bronce también. Mire, las grebas, en este tiempo, el pueblo de los filisteos fueron los primeros que innovaron esta herramienta de guerra. La greba se usaba en medio, entre, ¿cómo se dice? Como aquí en la pantorrilla, en la espinilla. ¿Por qué se usaba la greba en ese tiempo? Porque mire, cuando iban a la guerra, lo primero que hacía un guerrero era inutilizar al enemigo. ¿Cómo lo inutilizaba? Cortándole la pierna. De un solo golpe con la espada, pues solamente lo que hacía era le cortaba la pierna. ¿Y qué hacía? Lo inmovilizaba. Ya con el dolor ya no podía estar en la guerra. Entonces ¿cómo se dice? Este ejército inventa entonces lo que son las grebas. Si usted se fija, es la única vez que aparece en toda la Biblia esta palabra, las grebas. Entonces todo el pueblo de Israel volteaba a ver al gigante y dice: ¿y eso que trae ahí qué es? Era algo impresionante, ¿verdad? Al momento que veían a aquel paladín y que vieron que venía hacia ellos, en su vestimenta fue algo impresionante. Y si eso para qué es, las grebas de bronce. Este hombre era muy inteligente. Él, cuando iba a la guerra, sabía cómo podía eliminar a su contrincante, a su enemigo. Y dice número 4, traía una jabalina de bronce en sus hombros. Sí, y después una lanza. Mire, son 2 cosas muy diferentes. La lanza es muy grande, la jabalina es más corta. ¿Sí? La lanza, pues solamente el quinto herramienta dice aquí, hasta el asta de su lanza, era un instrumento que usaban para inutilizar al enemigo o para clavarlo desde lejos. Una lanza, 2, 3 metros, de tal manera que en el momento que veían el primer movimiento de su enemigo, solamente clavaban la lanza. Entonces estaba lejos del alcance de las
instrumentos de guerra de su contrincante. Entonces nada más ponía la lanza y con eso tenía. Y la otra, la jabalina, era una más corta, que era aquella que lanzaban con mucha fuerza, ¿verdad? Cuando venía su enemigo en contra de ellos, que decían, pues este enemigo se ve que es más fuerte, que es más poderoso, que se ve con mucho ímpetu, pues mira, pues de una vez en caliente, y le lanzaban. ¿Me explico? Ahora fíjate bien entonces. Lo ve todo el pueblo de Israel. Estaban de un lado y del otro lado los filisteos, y se para enfrente Goliat así vestido de esta manera. Versículo al final dice, tenía el 7, el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Esto es el punto por el cual yo quiero llegar. El enemigo siempre va en contra de los hijos de Dios, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Mire, si usted se fija, vamos a ver una serie de preguntas, de exclamaciones de este paladín, de este guerrero, con un propósito y un fin. Era amedrentar al pueblo de Israel, minimizarlo, hacerlo sentir nada, hacerlo sentir que no era nadie, que era una basura, que era alguien insignificante. Entonces le dice, vuelvo a repetir, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahora fíjate bien, esta expresión iba directamente para Saúl. ¿Por qué? Porque antiguamente lo que hacía un imperio contra otro cuando se enfrentaban en guerra, primeramente decidían la batalla con la pelea de dos hombres, de dos paladines. Y en este caso los primeros en pelear eran los reyes. Si el rey tenía esta responsabilidad y el rey decía, no, me voy hacia lo máximo, que es la pelea de cuerpo a cuerpo, entonces pueblo contra pueblo. Pero se podía definir esta victoria o esta derrota con la pelea de hombre con hombre. Y en este caso estaba hablando de Saúl. Si usted se acuerda, cuando escogió el pueblo de Israel, porque no fue Dios, el pueblo de Israel escogió a Saúl. Dice la Biblia que este Saúl era un hombre grande y que sobrepasaba a todos los hijos de Israel de los hombros para arriba. O sea, todos estaban, así como ahorita yo estoy viéndolo, porque estoy encima de la plataforma, yo estoy viendo a todos ustedes. Imagínese usted, pueblo de Israel, y yo como representando a Saúl, así me veía yo delante de usted. Usted dice, pues estaba muy alto entonces Saúl. ¿Me explico? ¿Sí o no? Bueno, imagínate que se presenta este paladín y todavía le sobrepasaba por mucho a Saúl. Entonces todo el mundo decía, pues si este está grande, pues uno más o menos de su tamaño. Y todos volteaban ¿con quién? Con Saúl, porque él era el rey, él era el más grande, él era el guerrero, ¿verdad? Entonces obviamente cuando viene esta palabra, ¿verdad? Que dice Goliat, los está enfrentando ahí en el versículo 9. Dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Y qué dicen las tres siguientes palabras? Tuvieron gran miedo. Voltea con el que está junto de ti y dile, en esta mañana, ¿tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? Ahora fíjate bien, el pueblo de Israel nunca podían ellos gustar de la victoria, saborear de la victoria, si no se enfrentaban primero ¿a quién? A su enemigo.
Todos en la vida tenemos un Goliat en contra, todos. Y todos tarde que temprano nos vamos a enfrentar a una prueba en la cual usted o deja que ese gran paladín le atemorice y le ponga y le provoque gran miedo, y se hace usted para atrás, o usted se enfrenta a ese paladín, a ese gigante, le hace frente, no importando las 5 herramientas que vengan en contra de usted. Así es la única manera en que usted puede gustar de la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el punto es que Dios estaba con David. Y dice en el versículo 12: y David era hijo de aquel varón efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto? 40 días. Mi querido hermano, hermana, era un agobio tremendo para el pueblo de Israel. 40 días mirándose nada más uno al otro y preguntándose ¿cuándo? Y el otro en la mañana y en la tarde se acercaba y decía: aquí estoy, sacatones. 5 herramientas tenía, ¿verdad? Y 5 dedos, 5 causas. El pueblo de Israel no se enfrentaban 40 días, más de un mes, diciéndole 2 veces al día. Ahí dice 80 veces les dijo: aquí estoy yo, ¿a quién me van a mandar? Y eso lo hacía todos los días por 40 largos días. Verso 33. Dijo Saúl a David, vaya un poquito más adelante, porque ya después, yo me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Es cuando ya David se da cuenta de uno de esos días que va y le lleva el lonche a sus hermanos. Se da cuenta que aquel enemigo, aquel paladín se para enfrente, está desafiando al pueblo de Israel. Le da molestia, enojo, y dice: ¿cómo es posible que dentro del pueblo de Israel no hay nadie que se aviente en contra de este? Entonces dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él. Mira, en lugar de que le dé ánimo, el mismo rey le dice: tú no vas a poder. Mire, lo peor aquí es que a veces estamos en la batalla, estamos enfrentándonos en la vida cristiana, y lo peor es cuando un nacido de nuevo, cuando un hijo de Dios, cuando tu hermano o tu hermana es el que más te dice: no puedes. ¿Cuántos dicen: si yo tengo a este, ¿para qué quiero al diablo? Usted va con los hermanos, va con algún amigo, yo no sé, dentro de la congregación, y le dice: fíjate que Dios me ha dicho que emprenda tal o cual negocio. Tú, te dice el hermanito muy espiritual, dándote el consejo, ¿verdad? Muy acertado. ¿Tú vas a poder hacer eso? No, hombre, ni dinero tienes. Y la fe, no, aquí en la tierra no necesitas la fe, aquí necesitas feria. Y a veces vamos y nos arrimamos con alguna persona, y esa persona, en lugar de animarnos, en lugar de levantarnos, en lugar de ponernos en una posición en la palabra del Señor y ponernos bien firmes en los consejos espirituales de los caminos de Dios, es todo lo contrario. Todavía ni siquiera se enfrentaba al Goliat y ya lo estaban desanimando. Imagínate tú, el único que tenía en el pueblo de Israel el ánimo para enfrentarse al enemigo. El mismo rey se estaba encargando de quitarle ese ánimo. Dice: no, tú no puedes ir a pelear con él porque tú eres un mocoso. Versión amplificada. Tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud.
David respondió a Saúl: tu siervo. Fíjate cómo aquí viene la gran expresión de David, una expresión de humildad que pone delante del rey. A pesar de la mala influencia del rey, a pesar del mal consejo del rey, él permanece fiel a su rey. Y él va con una actitud humilde, ¿verdad? Y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Mire, cómo aquí él está hablando de una manera en el pasado. Usted sabe, usted puede entender estos tiempos, presente, pasado y futuro, ¿verdad? Aquí lo está hablando en el tiempo ¿qué? Pasado. O sea, él en ese momento se constituyó, dejó de ser pastor y se constituyó un guerrero, porque dijo: yo era. No, imagínate que le hubiera dicho ahí Saúl: no, pues es que tienes que pasar por los 3 niveles del instituto bíblico para servir. No, dice aquí: yo ya pasé. Fíjate cómo dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, fíjate con qué lo compara el paladín. Un oso es grande, ¿verdad? El oso, el león también, fuertes. Tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, aquel corderito. Y si se levantaba contra mí el oso o el león, yo le echaba, dice, mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿A qué se refiere esto? Que le abría la quijada, mi hermano. Imagínate si tú puedes investigar la fuerza que tiene un oso, la fuerza que tiene un león en la quijada es fuerte, es muy, muy poderosa. Pero como tenía celo por las ovejas que no eran suyas, eran las ovejas de su padre, pero aún así él era fiel, porque él decía: aquí me pusieron, aquí voy a servir, aquí tengo que hacer lo que debo hacer, porque esta es mi responsabilidad. Y cuidaba muy bien sus ovejas. Por eso es que Dios lo vio, porque dijo: si puedes cuidar una oveja natural, puedes cuidar la oveja espiritual en mi pueblo. Se venía entonces el león, y él narra las batallas que tuvo contra el león, las batallas que tuvo contra los osos. Si se me venían, pues les abría la quijada y yo los mataba. Imagínate la fuerza que tenía David. Y todo era por el celo, por aquel cordero, por aquella oveja. Dice: y lo mataba, verso 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, fíjate, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las garras de este filisteo. Y dijo Saúl a David: no, pues ya con todo este testimonio, con esta predicación que me acabas de decir, lo ve, dice: este chavo tiene más fe que yo, tiene más ímpetu que yo, tiene más ánimo que yo. Pues ve, dice: Jehová esté contigo. ¿Por qué? Porque dijo: pobrecito, te va a dar una zarandeada aquel, pues que Dios esté contigo. ¿Y sabe por qué le dijo eso? Porque él sabía que Dios no estaba con él. Esa es la gran diferencia, mi hermano. Pelear al lado de Dios o pelear contra Dios. Verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Fíjate, todavía osa el rey quitarse su atuendo que llevaba, su armadura, se la quita y la puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, a caminar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas. Diga: echó de sí. Bueno, fíjate bien.
Para enfrentarse naturalmente a un enemigo ocupaban una armadura. Saúl, como un hombre natural, lo que usó y lo que trató de usar para que David se enfrentara a Goliat, que venía con una armadura, era enfrentarlo con otra armadura. ¿Sí o no? Entonces Saúl muy naturalmente quiere vestirlo y quiere ponerle el atuendo que llevaba para que se enfrentara y decir, pues por lo menos que no te duela tanto. La revolcada que te va a dar, pues que no te duela mucho. Estoy yo amplificando esto, no lo dice ahí, pero usted imagíneselo. Entonces, fíjese la expresión que dice aquí la Biblia: David echó de sí. Yo le hice que repitiera esa palabra, echó de sí. Hay herramientas, hay instrumentos que muchas veces los anteponemos delante de Dios pensando y creyendo que son las herramientas perfectas para nuestra batalla, para nuestra guerra. Hay conceptos, hay pensamientos, hay ideas, hay argumentos que hemos puesto nuestra mente en el corazón para enfrentarnos al enemigo, o simplemente para poder leer las escrituras, o para interpretar la misma, para tomar la vida cristiana con el esposo, con la esposa, con los hijos, y anteponemos cosas que Dios nunca ha dicho que pongamos en nuestra vida. Esas cosas Dios tiene que hacerlas a un lado, pero por medio de ti mismo. Fíjate bien, ¿Dios te ha dado la victoria? Pregunto. Dímelo fuerte. Tienes que decirlo con convicción. ¿Dios te ha dado la victoria? Ahora nos corresponde a nosotros entonces echar de sí. Diga, echar de mí lo que no sirve. Y hay muchas cosas que aparentemente para la mente racional humana dices, pues ¿cómo es posible? Este hombre echó de sí lo que le podía proteger, lo que le podía ayudar a poder vencer a aquel gigante. Sin embargo, él dice, yo nunca he probado andar con esto, nunca lo practiqué. Entonces, como él tenía un encuentro con Dios y tenía una dependencia en Dios, entonces él podía usar cualquier cosa, porque el punto no era lo que iba a usar, sino el punto era quién estaba detrás de mí. Y en este caso, Dios. ¿Quién está detrás de usted? Mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. ¿No dice así la escritura? Entonces, verso 40, aquí hay 5 herramientas que toma este joven repítalo, ex pastor de ovejas, pero como viene de ese trabajo y viene de esa labor y viene de esa circunstancia de ser un pastorcito, entonces él estaba acostumbrado a vivir y a usar las herramientas de un pastor. No era de un soldado, era de un pastor. Y fíjate lo que dice aquí, verso 40. Y tomó su cayado en su mano. ¿Qué es el cayado? El cayado no es un hombre grande, alto, que está atrás así todo serio, no. El cayado era aquella vara que usaba con una curvatura para poder cuidar a sus ovejas. Cuando la oveja se caía, tropezaba, se atoraba ahí entre la maleza o entre las rocas, él usaba el cayado y hacía esto y traía hacia sí aquella ovejita, la jalaba y entonces hablaba con la ovejita y le decía, ten mucho cuidado, fíjate por dónde caminas. Por eso la Biblia dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuántos necesitan aliento en esta batalla? Ahí está el cayado de Dios. Y ahí está el cayado, ¿verdad? En su mano. Dice, y escogió 5 piedras del arroyo. Número 1, el cayado. Número 2, 5 piedras en el arroyo. Dice que escogió. Se tomó el tiempo David de acercarse al arroyo y de escoger 5 piedras lisas. Más adelante vamos a explicar un poquito de esto. Dice, las puso en el saco pastoril. Número 3, el saco pastoril. Dice, y en el zurrón que traía. Número 4, en el zurrón. Y tomó su onda en su mano. Número 5, la onda. A ver, dile que está junto de ti, toma tú, agarra la onda.
estas fueron sus herramientas para enfrentarse a aquel gran paladín. Repetimos: un cayado, 5 piedras, el saco pastoril, un zurrón y una honda. Usted dijera naturalmente: ¿una honda? ¿Qué onda con David? ¿Cómo se le ocurre ir delante de aquel que va con un gran atuendo bélico, ir con estas cosas naturales? Pero este hombre tenía mayor agilidad que aquel paladín. Se podía mover más fácilmente porque no traía muchas cosas pesadas. Mira, en una carrera, ¿cuántos han visto una carrera? Ahora en la actualidad usan los atuendos lo más ligero posible, la tela más ligera. ¿Por qué? Porque si usan lo más pesado, pues más trabajo les va a costar llegar con rapidez a la meta. Verso 47: y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la ¿qué? La batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Dele otro aplauso fuerte al Señor. Verso 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra. ¿Cuántas? ¿Cuántas había tomado? 5. Pero toma nada más una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Imagínate aquel hombre en la tierra, el polvaderón que se levantó. Ahora sí que ranazo que se dio. De pura boca, mi hermano. Así, imagínate tú la escena, todo estaba quietecito, calladito. Y todos están bien empezando a ver, apenas ni un round le duró. Agarra la onda y comienza a girar, y dice: ¿dónde le doy? ¿Dónde le doy? Tiene que ser mi tiro, un tiro certero, un tiro que con esta piedra yo pueda eliminar a este gigante de un solo golpe. ¿En dónde pensó? La única parte que tenía descubierta: la frente. Nada tonto David, él sabía en dónde. No anduvo por las ramas, no anduvo ahí buscando ni jugando, ni vamos a ver, como aquel que peleó contra el Julio César, o quién fue, contra el Canelo, ¿se acuerda? Y le pegaba y le corría para acá. ¿Se acuerda ese? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el negrito este? El sacatón, ese Mayweather. Le pegó. ¿Usted se ha fijado ese tipo de hermanitos que son así? ¿No? ¿No los conoce? A ver, voltea con el que está junto y dile: ¿no serás tú uno de ellos? Que avientan la pedrada y esconden la mano. ¿Quién fue? Él. Ella. No, no fui. ¿Sí? Entonces él dice que le clava aquí en la mera frente y cae sobre su rostro en tierra. Imagínate tú cuando se oye ese sonido de un hombre alto y todos ahí, ese silencio que había, todos caen en ese momento en un silencio. Entonces verso 50 dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada del mismo filisteo y sacándola de su vaina, lo clavó, lo acabó de matar, dice, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron.
Mira, hermano, la batalla está frente de nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos la victoria, porque más podremos nosotros que ellos, dice la Escritura. Tú tienes aquí, tienen 12 años. Y bien decía Eliseo, ¿verdad? En la adolescencia. Fue una revelación ahí que tuvo el hermano. Están entrando a una congregación adolescente, bien. ¿Y cuántos saben que la adolescencia es la más difícil de la época del hombre? Porque es cuando piensas y crees que todo lo sabes. En el adolescente no mide las consecuencias, ¿verdad que no? Se sube a la azotea y se avienta porque el otro le dijo, a ver quién llega más lejos. Ándale pues. No piensa que se va a quebrar los pies. No piensa en nada. ¿Quiere tener novia? ¿Dónde están los morros? ¿Quiere tener novia a los 12 años? ¿Cómo la vas a mantener, querido hermano? Yo me acuerdo cuando nuestro hijo estaba chiquito, que tenía como 10 años, menos. Íbamos de una ciudad a otra, usted sabe, nosotros siempre andamos viajando. Íbamos de una ciudad a otra y nos preguntan, nos dice, papi, mami, quiero decirles algo. ¿Qué pasó, hijo? Pues fíjense que hay una muchacha que me dijo que si quería ser su novio. Dale, ya no las hacen como antes. Le dijimos, sí. No nos asustamos ni nos escamamos. Chamaco, ¿qué es así? Eso es del diablo. No, tranquilo. Sí, ¿y qué le dijiste? Pues le dije que iba a orar. Dice, le dije que me esperara, que iba a platicar con ustedes, que luego le decía. Bien hecho, hijo. Bien hecho. Entonces nosotros no lo regañamos ni le dijimos, no, pues, le empezamos a instruir, le empezamos a decir lo que la palabra de Dios dice. Le dije, mira, ¿tú qué crees? ¿Que tú estás en una edad de tener novia? Y se queda así pensando. Pues le dije, porque cuando ya un muchacho tiene una novia, pues tiene que llevarla a comer, tiene que llevarla a la nieve, a los tacos, al cine. Le digo, ¿y tú tienes para todos esos gastos? Y pela los ojos. Dice, no. Bueno, cuando empieces a trabajar, termines tu estudio, entonces piensa en la novia. Antes no. ¿Escucharon, adolescentes? Ahí está la morrita, la chiquitilla, ¿verdad? Queriendo un novio, porque todos en el salón tienen novio. Cálmate, mija, no sabes ni freír un huevo. Aguántate. Dice la Biblia, no hagáis despertar el amor. ¿Sí dice así? Ahí en Cantar de los Cantares. Ahorita no estamos hablando de eso, ya me estoy viendo por otro lado, pero por algo se quedaron aquí los chavitos, ¿verdad? Quiere decir que Dios tenía una palabra para ellos. Ahora yo quiero que tú leas Jueces capítulo 3 para que te des cuenta un poquito más acerca de esta guerra que acabamos de ver. Jueces capítulo 3, la manera en que los filisteos combatían, la manera en que ellos iban a la guerra. Jueces 3 del 1 al 6. ¿Ya lo tienes? Bien, vamos a darle lectura. Dice, estas son pues las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Verso 3, fíjate bien y puntualizo aquí lo que dice la Escritura. Los 5 príncipes de los
filisteos. Después menciona a los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel y para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. ¿Por qué viene la prueba a nuestra vida? Aquí lo dice: para ver si obedecemos las palabras de los mandamientos de Dios. Para eso viene la prueba, para ver si somos fieles a la palabra de Dios. Dice que él había dado a los padres por mano de Moisés, verso 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos y todos los feos. Tomaron de las hijas de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Mira, nota aquí, ¿cómo dice los primeros de la lista? Dice, verso 3, los 5 príncipes de los filisteos. Los 5 príncipes estaban organizados y se confederaban para ir a la guerra, militarmente hablando del ámbito bélico, y ellos se confederaban 5 reyes, porque eran 5 naciones, 5 ciudades, eran Asdod, Ascalón, Gad, Gaza y Ecrón. Estos 5 tenían un gobierno y cada uno de ellos era regido por un paladín, por un gran príncipe de los filisteos. Ellos vivían de manera independiente, los 5, pero cuando iban a la guerra, ellos se juntaban y se confederaban para ir en contra, y ya no era un solo pueblo filisteo, sino que ahora eran ¿cuántos? 5. ¿Por qué cree usted, viene la pregunta, por qué cree usted que David tomó 5 piedras? Mire, David no era sonso, era muy inteligente. Usted con el que está junto de usted, dígale: tú eres inteligente, agarra tus piedras. Ahora, ¿para qué son las piedras? Muchos mal usan las piedras. Hasta suelen decir: ay, mira, el hermano va a dar su piedricación. No. Mira, las piedras tienen un buen uso o tienen un mal uso. ¿Sí o no? Dígamelo, ¿sí o no? Yo le voy a abrir mi corazón. Eso es antes de que yo fuera cristiano. Es el siglo pasado. Yo tenía mucho tino con las piedras. Yo tenía un buen tino con las piedras. El tino se refiere a que yo sabía donde ponía el ojo, ponía la piedra. ¿Me entiende? Entonces, mire, a veces jugábamos a los terronazos, decíamos, terronazos con los amigos, y nos poníamos unos acá y otros acá, y nos íbamos a un lugar donde estaban demoliendo algunas construcciones. Entonces jugábamos a los terronazos, a las pedradas. Entonces era tan fácil, para mí era tan fácil y tan divertido. Y yo agarraba las piedras. Entonces yo, mire, pero tenía un tino tan impresionante que todos agarraban sus piedras y andaban corriendo. Entonces los contrincantes, yo nada más los veía primero dónde se asomaban, tiraban la piedra y dónde se asomaban. Entonces yo más o menos veía cuánto tardaban en lo que hacían esto, y aventaban. Entonces yo decía, más o menos agarraba la piedra, y yo más o menos pensando que cuando ellos hacían esto, la piedra caía y ¡pah! Bueno, estoy hablando de las maldades antes de Cristo, ¿verdad? Pero estas piedras tienes que usarlas de una buena manera. Si usted se fija, dice la Biblia, piedras, ¿qué? Lisas. Una piedra, para ponerla en la onda, tenía que ser perfectamente lisa. ¿Por qué? Porque si una piedra que estaba toda puntiaguda y sin figura, ¿usted conoce una piedra puntiaguda? Usted la pone en la onda, al momento de que usted
está apuntándose con la onda y usted dice, le voy a dar ese punto, y usted hace esto, como no está redonda y como está puntiaguda, al momento de hacer esto, con la misma suavidad que usted tiene aquí en el cuerito que usted tiene en la onda, hace un roce de manera que hace un chanfle, o se va para otro lado. Tú dices, ¿cómo es posible? Por lo mismo, porque no es una piedra lisa. Para ese trabajo, para esa labor, tenían que usar entonces una piedra lisa. David tomó el tiempo para ir a escoger 5 piedras lisas. ¿Sabe por qué? Porque eran 5 paladines, eran 5 gigantes. No crea, y él dijo, mira, son 5, pues Dios está conmigo, no necesito más piedras, una para cada uno. Me tumbo a uno, agarro la otra piedra, se me viene el otro, me lo zumbo. Viene el otro, agarro la otra piedra y le doy. 5 paladines, 5 reyes, 5 piedras, 5 herramientas. Pero tenemos que saber usarlas. Y usted, dice la Biblia, que usted y yo somos como piedras vivas, ¿sí o no? ¿Y sabía usted que las piedras lisas las agarraba, las tomaba del arroyo? ¿Por qué estaban lisas? Viene la pregunta. Por el cauce del río iban golpeteándose una piedra con la otra, rozándose una piedra con la otra, hasta que uno con piedra comienzan a quitarse lo puntiagudo, hasta que la piedra está lisa. A ver, voltea con tu hermano, dile, ¿cuántas puntas tienes? La pregunta es, ¿quiénes son los que están listos y preparados entonces para ser usados en la obra del Señor? Los que están lisos, esos son los más preparados. ¿Tienes problemas? ¿Todavía batallas con tu carácter? ¿Todavía estás en desacuerdo en las cosas y en las decisiones? ¿No te gusta la manera en que dirige Eliseo? ¿No te gusta la manera en que te recibe el hermano Lugier? ¿No te gusta con aquel hermano que tú dices, ay, este hermano cada domingo, y la hermanita de esas que le hacen así, que nomás golpetean a todos los que están a un lado, dándoles sopes? Y dice, no, esta hermana, ay, Señor, llévatela o te la mando. Y usted dice, no, esta hermana ya no la aguanto, ya no la soporto. Y usted decide, el próximo domingo me voy a sentar al lado opuesto por allá. Y resulta que ese día la hermanita se sentó ahí atrás, delante de usted. ¿Sabe para qué? Hágale así. Hasta que usted esté liso. Usted no puede ver las grandes victorias en su vida cristiana si usted no está lisito. Usted tiene problemas, desacuerdos con su hermano, con su hermana. ¿Sabe por qué es? Porque Dios lo está probando. Aquí dice, Dios dejó, ya le piqué aquí. Dios dejó a estos filisteos y a estas naciones, ¿para qué? Para probar, ahí dice en el versículo 1, a Israel con estas naciones. 5 príncipes, 5 herramientas que tenía el paladín, 5 herramientas que tenía David, 5 piedras dentro de esas herramientas. Pasó el tiempo, durante el tiempo que estaba David, que vino su reinado, hubo paz en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero llegó el momento en que David llegó en su época y su vida de ancianidad. Ya estaba en la tercera edad, ya estaba viviendo horas extras.
ya tenía que darle la oportunidad a otros, porque él ya había tenido sus batallas, él ya había tenido su enfrentamiento con su Goliat, con su gigante. Tenía que dar la oportunidad a otro, ¿me explico? ¿Para qué? Para que ese otro entonces tuviese la misma experiencia y que también pudiera vencer su gigante. ¿Cuántos gigantes eran? 5. ¿Cuántos venció David? 1. ¿Y sabía usted que David no pudo vencer a otro gigante? ¿Cuántos lo sabían? Levante la mano. No lo sabía. Yo quiero contárselo. Ahí está en la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel 21, verso 15 al 22. ¿Lo tiene usted? Me espero a que lo encuentre. Segunda de Samuel 21, 15. ¿Ya lo tiene a la vista? Vamos a dar lectura entonces. Dice, volvieron los hijos, diga volvieron. Es decir, nuevamente volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David, ¿qué dice? Se cansó. Voltea a ver al que está junto de ti y dile cuántas veces te has cansado, mi hermano. Pregúntale. Es más, quizás no tiene ni las ganas ni los deseos de voltear contigo a responderte. Te responde como Popeye, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque está cansado. Y el cansancio espiritual muchas veces viene en la vida. Porque hay muchas cosas que cansan en la vida, ¿sí o no? Y traen a letargos espirituales, y traen ese cansancio y ya no quiero ni ir a la iglesia. Mira, me voy a encontrar otra vez con este hermano, y, ay Señor, esta hermana, ay Señor, por favor, cámbiala. Otra vez es, no Señor, por favor, una situación más, no, y me salgo. Ya está cansado. Ahora fíjate bien, hay un punto ahí. David se cansó. ¿Por qué se cansó? Verso 16. E Isbi-Benob, fíjate bien, dice el nombre Isbi-Benob, uno de los descendientes de los ¿qué? De los gigantes. Este no es Goliat, este es otro gigante, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido de una espada nueva, trató de matar a David. Mira, este gigante provocó que David se cansara. Este gigante poseía en su mano, en su ser, una espada ¿qué? Nueva. Cuando tú tienes algo nuevo, ¿qué es lo que tú quieres hacer con eso nuevo? Estrenarlo. ¿Y qué más contra el rey que derrotó a aquel de mis parientes, gigante de Gat, llamado Goliat? Este me la debe. Dice, tú fuiste, dice que imagínate, comienza la pelea y comienza ahí el gigante Isbi-Benob a pelear contra David, y David nada más lo que hacía era detener los golpes de aquella gran espada de aquel gigante, hasta que dice la Biblia que David, ¿qué? Se cansó, ya estaba grande de edad, ya se cansó, ya sus pies no le respondían como antes, ya no tenía el vigor como cuando se enfrentó contra aquel. Sin embargo, vea lo que dice ahí, verso 17, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó ¿qué? En su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Ya lo estaban viendo. Ahora fíjate bien, dice que aquí Abisai llegó en su ayuda. ¿Para qué necesita entonces en los momentos más cruciales y más difíciles el pastor a los diáconos, a los servidores? ¿Para que le qué? ¿Para que le qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? Le ayuden.
La pregunta es, ¿tú le ayudas a llevar la carga o eres carga para el pastor? Necesitamos aprender a poner el hombro, a ayudar. Si tú necesitas la victoria y necesitas ver la victoria de tu hermano, necesitas apoyarlo. Tú ves que está cansado, a veces le empujamos hasta con el pie, ¿verdad? Te dije, sabe. Y en lugar de apoyarlo, en lugar de ayudarlo, lo empujamos. Para que tú te caigas más rápido y así me quedo con tu ministerio. ¿Qué? Miren la pregunta. Si un líder no está haciendo ayuda para su pastor, ¿para qué quiero yo ese líder? Eliseo, si tú tienes a un hermano que dirige, te ayuda a dirigir la alabanza, pero siempre que le dices, por favor, 30 minutos, y cada vez que dirige ese o esa hermana, que a la cual tú le dices 30 minutos, se toma 40 minutos, y es un decirle, ¿no te cansas? ¿Qué llegas a pensar? Mejor no le voy a decir, porque no es obediente. Y tú le dices, media hora, 30 minutos. ¿Sabes lo que son 30 minutos? 29 más 1. Ay, ¿qué son 10 minutos? Son 10 minutos que tú estás desobedeciendo. Necesitas poner el hombro, necesitamos ayudar, necesitamos estar aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, porque de lo contrario entonces seremos como aquel filisteo que nada más queremos tener la espada nueva. ¿Para qué? Para zumbarle al otro, a querer pelear contra tu propio hermano. Verso 18. Otra segunda guerra. ¿Cuántos gigantes van aquí? 2. Estamos contando a Goliat, número 1, y estamos contando a este Isbi-Benob. ¿Cuántos van? Van 2. Verso 18. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usacita, mató a Saf. Saf era uno de los descendientes de los gigantes. Fíjate bien, no dice la manera ni dice qué, pero aquí estamos hablando de un hombre llamado Saf. Y este hombre Sibecai dice que también mató a otro gigante. ¿Cuántos van con este? 3. Verso 19. Hubo otra guerra, una vez más en Gob contra los filisteos, en el cual Elhanán, hijo de Jare, Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo. No es el mismo, el otro es Goliat de Gat. Este es Geteo. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque no puede matar un hombre a 2 personas, ¿verdad? ¿O sí? No, correcto. Entonces mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. ¿Cuántos gigantes van hasta aquí? 4, ¿verdad? Verso 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. ¿Cuántos gigantes eran hasta aquí? 5 gigantes. ¿Cuántas piedras había tomado David? 5 piedras. Mire qué hermosa es la palabra. Cuando usted y yo aplicamos, entonces aplicamos la palabra, lo que dice aquí los principios, entonces nos damos cuenta que necesitamos estas 5 herramientas para nuestra vida cristiana. 5 herramientas para poder vencer a estos gigantes. Estos gigantes, cada uno de ellos tenía su simbolismo. No sé hasta qué hora tengo, pastor. ¿Hasta las 12:20? Yo les doy. Bueno, tiene un símbolo. Entonces estos gigantes, Goliat, el primero de Gat, aquel que mató a David, representa el miedo, representa el temor, ¿verdad? Este es el acérrimo enemigo del cristiano. Siempre el temor traerá
consigo temor, traerá en la conciencia, en el espíritu del hombre, atemorizarse de las cosas, ¿verdad? Un miedo a hacer las cosas, un miedo a enfrentarse a aquello que está desconocido aún en el camino del Señor. Hay miedo. Usted quiere emprender algo, usted quiere tener un hijo y dice, no, es que no, me tengo miedo. Miedo quizá a morirse. Yo no sé cuántos tienen miedo, temor a la muerte. Y yo quiero decirle, hermano, hermana, no debes tener miedo a la muerte. Estarías mejor que nosotros si te murieras. No estoy deseándolo ni te estoy diciendo que te vas a morir, no. Porque luego el mismo diablo usa las palabras aún de un predicador para decir, ya ves. Y tú, como estás atemorizado, lo crees y dices, ya ves, hasta el mismo pastor me dijo que me iba a morir. Mire, suena quizás chusco y usted se ríe, pero hay personas que así están pensando, hermano. Hay personas que tienen temor a viajar, a salir a la calle, temor a volver a embarazarse, a salir de vacaciones. No tenga temor, hermano. Vuelta con el que está junto de ti y dile, Dios está contigo. Dígale con todo su corazón, dígale, Dios está contigo. Isbi Benob quiere decir morar, establecerse, asentarse o casarse. Eso es lo que quiere decir la palabra Isbi Benob. Este es uno del nombre de los gigantes. Y está hablando acerca de un cansancio ministerial, un cansancio en los caminos del Señor. Ese es el segundo enemigo que se puso en orden de guerra. ¿Sí? ¿Qué es lo que provoca el cansancio físico? Provoca el desánimo. ¿Cuántos de los que están aquí probablemente están desanimados? Y tú dices, ay, pues ya tenemos 12 años aquí, la congregación de que se dio apertura. Sí, pero a lo mejor algunos tienen temor y están desanimados por una situación. No quieren llevar a cabo las cosas en el ministerio. Algunos estaban sirviendo y por causa del desánimo han llegado a un momento de letargo que dicen, ya no quiero servir. ¿Por qué? Porque hubo una circunstancia, hubo una situación que me ha golpeado, que me ha quejado y estoy aquí nada más a la expectativa. ¿Sí? El desánimo viene muy a menudo cuando tú estás queriendo empezar a realizar algo. En el libro de Nehemías, es un libro tan precioso, el libro de Nehemías. Casi nunca escuchamos un mensaje, una predicación de Nehemías, ¿verdad? Pero hay una parte ahí donde el pueblo de Israel, dice la Biblia, que tuvo ánimo para construir. Ellos dijeron, nos vamos a levantar y vamos a edificar, pero ellos mismos fueron los que dijeron eso. Y dice que comenzaron a construir y llegó hasta la mitad de su altura. Pero cuando llega a la mitad de su altura, todos comienzan, cuando ven a medias el trabajo, cuando ven a medias el ministerio, cuando ven a medias el trabajo en el Señor, en su vida espiritual, es cuando viene el desánimo. Es cuando viene aquella persona a tratar de desanimarte. Se presentan 3 hombres, Sanballat, Gesem y Tobías. Y les comienzan a desanimar diciendo, ¿y ustedes qué se creen, débiles judíos? Fíjate las palabras que usan, débiles judíos. El diablo viene contigo a decirte, eres un débil, no puedes, no tienes la fuerza, no tienes el ánimo. ¿Qué van a hacer? ¿Se creen mejores que el rey? ¿A poco creen que ustedes van a poder resucitar las montones de piedras que fueron quemadas por el fuego y van a reconstruir los muros? Uy, sí. ¿Sabes cuándo viene el desánimo, mi hermano? Cuando tú has determinado y has decidido reconstruir los muros de tu vida. Este libro tan hermoso de Nehemías, repito, se dedica a la escritura a hablarnos acerca de la reconstrucción de 2 cosas, los muros y las puertas. Y entre eso, los recovecos ahí, las grietas en los muros, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo muy ampliamente que tú lo leas y te vas a dar cuenta cómo el pueblo de Israel una y otra vez, hasta 9, 12 veces, el enemigo vino contra ellos a decirles, ustedes no pueden.
quisieron hacer muchas cosas. Querían ellos tener un encuentro con Dios, que ellos querían reconstruir, restaurar lo que había sido quemado por el fuego. Veían sus vidas y veían lo que estaba alrededor, todos los muros derribados, las piedras, las puertas consumidas. Y decían, el enemigo vino con ellos y les dijo: uy, si ustedes que construyen aquí, va a venir una zorra, y esa zorra, si sube al muro, lo va a derribar. Tratando de ¿qué? De desanimarlos. Repito, el desánimo viene cuando tú te determinas cambiar. Cuando tú determinas decir: ya voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer esto, aquello más allá. Es cuando viene entonces alguien que está cerca de ti y dice: ay, sí, ¿desde cuándo? Era muy santurrón. ¿Tú que eres cristiano? A ver, lava los platos. Sí, mi hermano, vendrán esos gigantes. ¿Y qué es lo único que quieren hacer? Que tú cuelgues la toalla, que quites los tenis y los pongas ahí, o como más bíblico, ¿verdad? Colgar las arpas. ¿Se acuerda el pueblo de Israel? Ahí dice que estábamos ahí en Babilonia. Dice: lo único que nos acordamos fueron aquellas ollas de frijoles. Allá nos sentábamos a las ollas de carne a comer, ¿no? Y ahora colgamos nuestras arpas junto a los ríos de Babilonia. ¿Se acuerda? Hasta por ahí sacaron un canto. Junto a los ríos de Babilonia colgaron las arpas porque estaban desanimados. Imagínate tú, un músico desanimado. Hermanos, pues el día de hoy vamos a darle gracias a Dios. Tenemos la victoria, amén. ¿Cómo estaría usted? Como que quiere despegar y no, dice: ay, pero con este no se puede. Sí. Necesitamos entonces el buen ánimo para servir a Dios. Voy a recortarle. Saf, este otro gigante, su nombre significa cántaro, lebrillo, umbral o palangana. Saf, este tercer gigante entonces está representando a un receptáculo, un objeto donde se deposita cierto elemento, ¿verdad? Se llame harina, masa, líquido, etcétera. Y son todas las luchas que el cristiano tiene, ¿verdad? En su mente, en el corazón. ¿Cuántos sabían que las luchas primeramente vienen a la mente? La mente es el campo de batalla del enemigo. Y ahí en la mente es donde tú vences, donde tú eres vencido. Tú entras y por circunstancias el hermanito que está en la entrada no te saludó. Y lo primero que piensas, ¿qué es? No me saludó. ¿Sabe lo que me pasó una ocasión? Estábamos en un congreso y yo estaba tocando la batería en ese tiempo. Y dice ahí el orador: pasen todo el grupo musical, voy a orar por ellos, voy a ungirlos con aceite. Y saca el aceite y ahí está. Y estaba, yo era como el quinto. Entonces comienza a orar uno por uno y empiezan a caer. Todos estamos así. Cuando llega conmigo me brinca. Y comienza a orar por el otro. Y entonces yo me quedé parado y todos acostados. Inmediatamente, ¿qué cree? El diablo. Eres insignificante, no vales nada. Ya viste, el pastor te brincó. Pero ¿sabe qué? Yo dije: yo voy a ayudar a levantar a todos estos. Con un plan y un propósito, el Espíritu Santo no me tumbó ahí. Si yo me hubiera dejado, me caigo, pero de desánimo. Amén. ¿Cuántas veces han llegado alguien a saludarlo? Aún hasta el propio pastor. Están 5 o 6 personas, hola, y por algo de lo que están platicando, te brinca y saluda al otro y tú te quedas así como:
¿Cuánto les ha tocado? ¿Les ha pasado? Pastor, eso pasó. No. Este Saf, el receptáculo, representa el orgullo, la arrogancia, una persona que ha sido pasada por fuego y sigue siendo pasada por fuego, va a ser tocada en su ego, en su orgullo. El orgullo es un gigante y llega a ser un gigante. Si tú ese orgullo lo dejas en tu receptáculo, en tu mente, en el corazón, llega a morar en ti, y ese orgullo te va a hacer una persona engreída, querer ser autosuficiente. Yo todo lo puedo, todos están mal, yo estoy bien. ¿Sí? Y está ahí en el umbral de tu puerta siempre. Cualquier expresión lo haces con orgullo, con altanerismo. Querés siempre tú ser el primero, etcétera. Goliat, Geteo, el otro, quiere decir exiliado, deshonroso, y representa la vergüenza. Cuando hay equivocaciones en la vida cristiana, ¿cuántos se han equivocado en la vida cristiana? Nomás como 4. ¿Cuántos se han equivocado? Todos nos hemos equivocado. Pero todos podemos rectificar la equivocación, ¿a poco no? Pues si nos dejamos llevar por esa equivocación, entonces vamos a tener estragos en nuestra vida. ¿Por qué? Pues vamos a tener la vergüenza de esa equivocación, vamos a sentirnos débiles, vamos a sentirnos exiliados, apartados, deshonrados. Y el hombre de gran estatura, que lo menciona así la Biblia, aquel que tenía 24 dedos por todos, ¿se acuerda? ¿Qué representa esto? Mire, este hombre estaba defectuoso, ¿sí o no? Porque lo normal es que tengamos 10 dedos. Bueno, a lo mejor aquí hay alguien que tiene 11 o 12. A ver, alguien a lo mejor dice, no, es un defecto que tengo, no lo quiero decir. Yo conocí a una persona que tenía un dedito extra. No es lo normal. La genética no es así. La genética son 5 dedos. Mire, hágale así, 5 dedos. Este tenía 6. Estaba raro. ¿Sí? Se va a enfrentar entonces a tu vida. Estamos hablando de un activismo. Hay gente que le gusta el activismo y hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero se olvida, se dedica tanto a la obra del Señor, que se olvida del Señor de la obra. Mucho activismo. ¿Se acuerda usted de aquel en abundancia, verdad? Como representan estos dedos, pensamientos ahí en su vida. ¿Se acuerda usted de aquel pasaje cuando Jesucristo tenía hambre? ¿Cuántos le dan hambre? Pues a Jesucristo también le dio hambre. Va con aquella higuera. ¿Qué esperaba de la higuera? Un lonche. No, pues higos. Entonces ve, porque está muy frondosa. Era tiempo de higos. Estaba muy frondosa y le busca una rama, le busca otra y dice, oye, pues tú no suples la necesidad de nadie. Entonces la maldijo. Pura rama sin nada de fruto, mucha actividad. No te dejes llevar por el activismo. Hay muchos que dicen ahí, ¿verdad? No, ¿por qué no veniste a la iglesia? Ay, hermano, que mucho trabajo. ¿Cuántos sabían, gracias a Dios, que el trabajo nunca se acaba? Unos dicen, pues es que hay que trabajar porque pues, Adán tiene la culpa. Una maldición. Dios le dijo ahí, ahora con el sudor de tu frente vas a trabajar. No. ¿Cuántos sabían que antes de que pecara, Dios lo puso a trabajar? Lo creó, lo puso en medio del huerto para que lo labrara y trabajara. A ver, voltea con el que está junto a ti y de ahí te hablan. Hay que trabajar, mi hermano. Hay que trabajar. Yo todavía tengo aquí la explicación de lo que es el cayado, el saco pastoril y todo eso. Son las 5 herramientas también. Pero yo creo que esta palabra queda en el corazón.
Yo le voy a invitar a que usted cierre sus ojos, por favor. Y quiero animarle a todo aquel que por cualquier circunstancia ha estado desanimado. Usted dice en su corazón: sí, me ha tocado el desánimo, me ha llegado, he estado desanimado por alguna razón. El desánimo no solamente viene por venir, hay una causa. Si tú has estado desanimado, hermano, hermana, voy a invitarte a que te pongas de pie. El Señor quiere darte ánimo pronto, quiere llenar el corazón, quiere darte ánimo para seguir adelante. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. También voy a invitar a aquellos que por alguna razón el temor ha invadido su mente, ha invadido su corazón. Ponte de pie si hay temor en tu vida, si hay miedo. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manos, por favor. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Usted que está cerca de él, impóngale su mano, acérquese con él, con ella. Ayúdelo. Póngale el hombro y ore por él. Que nadie quede sin que se ore por él. Por favor, están las manos levantadas, acérquese con él. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que tú bendigas la vida de mi hermano, la vida de mi hermana. Dale ánimo pronto. Señor, dale un corazón, Señor, en el cual esté alegre, contento para servirte. Si tiene temor, que tu amor lo inunde y que eche fuera ese temor. Señor, sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí son poderosas para la destrucción de fortalezas. En el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos sobre nuestros hermanos para que tú obres de una manera poderosa, especial, excelente, y que tú animes su vida, Señor. Esta iglesia, fortalécela, Señor, en todas las áreas de su vida. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Hay alguien aquí que, una mujer, dos mujeres que han tenido miedo, temor a embarazarse, o alguna mujer que no ha podido embarazarse queriéndolo. ¿Hay alguien? Ahí levante sus manos si es usted. ¿No? Bien. No le dé miedo. No vamos a hacer nada extraordinario más que orar por usted para que Dios le pueda otorgar esa bendición de tener un bebé. Es usted, háganoslo saber. Acá, que tiene la mano levantada, pregúntele por favor, lo sugieres, pregúntale a la hermana si ella está en esa situación.
Levante todas sus manos. Levante sus manos, por favor. Ahora agradézcale al Señor de todo su corazón. Y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y es eficaz. Nos instruye, nos corrige, nos anima, nos levanta tu palabra, Señor. Nos da vida porque tu palabra es vida. Gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra que hemos escuchado, Señor, sea sellada en nuestro corazón y que no se salga, Señor. Que esa palabra, Señor, sea clavada y le ponemos a ese clavo, Señor. Lo hincamos, doblamos ese clavo de la punta para que tu palabra no se salga de nuestros corazones. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Te rendimos la gloria y la honra, Señor. Gracias.